Un pastor amigo mío le llamaba el cristianés. Es el idioma que nada más que entienden los cristianos. Tristemente, muchos predican en cristianés y la gente no se entiende lo que tú estás hablando. Pero a veces somos muy buenos en decir cosas, pero no ponerlas en práctica. Y queremos, en esta serie hemos tratado de ver cómo el apóstol Pablo explica a estos hermanos y nos explica también a nosotros como palabra de Dios acerca de qué significa realmente Cristo el primero. ¿Qué significa que realmente el Señor es lo primero en nuestra vida y no se convierta más en un eslogan cristiano, en una palabra del idioma cristianés, sino qué realmente significa? Y a modo de introducción, hermanos, quiero que busquen todos ahí en Colosenses capítulo 2. Vamos a estar solamente ahí en Colosenses, así que pueden tener sus Biblias abiertas. Colosenses capítulo 2. Y dice ahí en el versículo 1. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Así que estas palabras reflejan la pasión del apóstol Pablo por la iglesia. Dice, lucha que sostengo por vosotros. Y lo tiene como algo importante para él. Una pasión es la vida espiritual de esas personas que están lejos de él. Él escribe esta carta y que los colosenses están lejos. Es más, estos hermanos de Colosas no conocían a Pablo, nunca le habían visto la cara. Quiere decir, Pablo no los conocía cara a cara, no los conocía personalmente. Sin embargo, en el corazón del apóstol Pablo, aquellos hermanos eran parte de su lucha y eran parte de su pasión. Y por eso les escribe esta carta, hablándole de una manera tremenda acerca de lo que significa la vida cristiana y lo que es Jesucristo, para que ellos lo disfruten, para que ellos lo vivan a plenitud. Su pasión y la lucha que está desde distancia, Pablo sosteniendo a favor de aquellos hermanos, era que realmente ellos pudieran crecer y desarrollarse como cristianos, que no se quedaran a medias, que no se quedaran como niños espirituales, sino que crecieran, maduraran. Y para eso les escribe esta carta. No hay cosa más linda que disfrutar a plenitud y saber lo que es la vida cristiana. Conocí una vez una persona que nunca había comido camarones en su vida. Y la primera vez que comió camarones, dice, bueno, están buenos, pero son un poco duros. Dije, duro. Y es que él no le quitaba la cáscara, no le quitaba la concha para comérselo. Se los comió así, nadie le explicó. Tienes que quitarle esto y comértelo de adentro. Quiere decir que algo tan sabroso, por lo menos que a mí me gusta, bueno, lamento por aquellos que le son alérgicos, ¿no?, a los mariscos, pero es un plato delicioso, ¿verdad? Pero si tú no tienes el conocimiento, quizás no lo vas a aprovechar. Conocí, y perdón los americanos que están aquí, ¿verdad?, los anglos, de la primera vez que un americano comió tamales. Se lo quiso comer con cáscara y todo, se lo quiso comer con la envoltura de maíz. Y decía, ¿cómo esta gente puede comerse esto tan duro? Esto no sabe a nada. El simple conocimiento de saber cómo funciona algo, pues nos hace disfrutarlo. Y en este caso, hermanos, la vida cristiana es algo para disfrutar. La vida cristiana da a la persona la posibilidad de vivir a plenitud su vida. Es muy distinto de lo que el mundo enseña. Claro, si tenemos el concepto de que el ser humano no es otra cosa que un animal desarrollado y evolucionado, a lo mejor sí. Solamente con sexo y con dinero y con algunas cosas y buena comida, pues ya tú la tienes hecha. Pero el ser humano no es un animal desarrollado. El ser humano es una criatura hecha a imagen de Dios. Quiere decir que hay elementos del alma del hombre y del espíritu del hombre que solamente pueden ser satisfechos y llenos en la palabra de Dios. Por eso cuando una persona acepta a Jesucristo, está entrando en un mundo nuevo en el cual va a sentir y reconocer lo que es la vida realmente, lo que es realmente la vida. Un costarricense diría plena vida, ¿no es así? Vida, ¿cómo es? Pura vida, perdón, pura vida. No sé cuántos costarricenses hay aquí, pero reaccionaron bien. Pura vida es la vida con Cristo. Y estos hermanos habían conocido el Evangelio. Estos hermanos estaban creciendo. Y la pasión del apóstol Pablo es que tuvieran pura vida.
que disfrutaran la vida a plenitud y no algo a medias. Como tristemente, muchos de nosotros, aún siendo cristianos, por no haber madurado, por no haber profundizado en la vida cristiana, por no haber puesto en práctica lo que ha conocido de Jesucristo, se ha mantenido como niños espirituales, y eso no es lo que el Señor quiere. Así que el primer paso, lógicamente, que Jesucristo esté en el corazón. Pero ese es el primer paso. Ahora es necesario que el Espíritu Santo, con el cual fuimos sellados, ese Espíritu Santo tome posesión de nuestra vida de una manera completa, seamos llenos de ese Espíritu en un proceso de madurez y de crecimiento. Y eso es algo que el Señor quiere, que nos usemos unos a otros para que seamos bendecidos y seamos edificados. El apóstol Pablo, la pasión era que esa iglesia fuera edificada y se deja usar por Dios, se deja usar por el Espíritu Santo para animar y para edificar y levantar a aquellos hermanos, lo cual es parte de que Cristo está presente. Cristo está presente en nuestra vida no solamente para hacernos salvos, sino para llenarnos de esa pasión. Primero por los perdidos que están sin Cristo, para que tengan a Cristo, pero también por los que ya tienen a Cristo y puedan disfrutar a plenitud la vida cristiana. Y para eso es parte de la esencia y la vida de la iglesia. Estar al tanto de nuestros hermanos y ocuparnos de ellos con pasión, con esa pasión que solamente Cristo da en el corazón de un cristiano. Y definitivamente el Señor y el Espíritu Santo hacían la obra en el apóstol Pablo de la forma en que él vivía apasionadamente, al punto de estar dispuesto a sufrir cualquier cosa, porque ese evangelio no solamente llegara a los inconversos, sino para que ese evangelio fortaleciera, edificara a la iglesia. ¿Cuál es esa edificación que Cristo puede hacer en nosotros? Es para consolación, para unidad, para entendimiento. Vamos a ver qué dicen los versículos 2 al 3. Seguimos ahí, Colosenses capítulo 2. Versículos 2 y 3. Para que sean consolados sus corazones. Así que esa es la pasión, ¿verdad? La pasión que tiene por ellos. Es para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Así que aquí está hablando de cosas de gran valor. Y que muchas veces nosotros los cristianos nos estamos perdiendo esas cosas de gran valor. Y ya después que somos cristianos tenemos la salvación, es lo de más valor, no tiene discusión. Pero la vida cristiana es más que eso. Hay misterios maravillosos, hay tesoros que el Señor quiere que nosotros disfrutemos, que nosotros tengamos y que crezcamos en ellos. Ahí al final del versículo 2 dice, en Cristo y de Cristo. Así que consolados sus corazones, animados, fortalecidos desde adentro, y eso solamente Cristo lo puede hacer. Eso es imposible que ocurra si no ocurre de adentro hacia afuera, y solamente quien puede traer esa paz interior es Jesucristo, cuando sabemos que en Él nuestros pecados han sido perdonados. Quiere decir, hemos tenido esa noticia preciosa de que alguien por amor pagó mi culpa de muerte. Y lo que hizo esa persona llamada Jesucristo, el Hijo de Dios, fue morir. Por consiguiente, nuestra condena de muerte, Él la tomó. Por consiguiente, ahora en nuestro corazón puede haber paz, puede haber consuelo. Hay que dejar fuera cualquier preocupación. Si alguien está condenado a muerte y está ahí esperando que le toque el día de su sentencia, y resulta que su pena es inmutada porque alguien la pagó, pues entonces en el interior hay consuelo, hay consolación. Podemos descansar en esa paz. Ya no tenemos por qué cargar con eso. Es el corazón que estaba cargado por la vergüenza y por la condena que estaba sobre nosotros.
está eliminada. Por consiguiente, ahora hay consuelo, hay paz interior. Y es triste, hermanos, que muchos de nosotros, teniendo ya ese perdón, vivamos todavía cargando con eso. Y no disfrutar de ese consuelo de saber el Señor está ya realmente conmigo, mis pecados han sido perdonados. Pero no solamente eso es interior y personal, sino que eso nos debe unir. Dice, unidos en amor. No hay nada más triste, pienso, para el apóstol, y sabía que eso había ocurrido en varias iglesias que él conocía, sobre todo en la iglesia de Corinto, donde los hermanos estaban en lucha unos con otros y tratando de imponerse unos a otros. Y eso es algo que está fuera por completo del sentido de lo que es estar en Cristo. Unidos en amor, no estamos en ninguna competencia unos con otros. A ver quién manda, a ver quién es el mayor. Uso una broma muchas veces con hermanos, digo, no, el pastor más humilde de Atlanta se llama Samuel. Es un chiste. Pero qué triste que yo me lo creyera. Qué triste que yo fuera alardoso de que sea espiritual. Cuando ser espiritual es ser humilde. Y esas cosas, la falta de unidad en la iglesia y las luchas internas reflejan vida espiritual pobre, inmadurez. Niños espirituales fajados por un juguete. No han crecido espiritualmente. Y la pasión de Pablo era que ellos dejaran eso, que ellos crecieran, que tuvieran consolados sus corazones, pero estuvieran unidos en amor. Hermanos, todos estamos bajo la misma bendición de Dios, ni más ni menos. Amén. Todos hemos sido amados de Dios, somos hijos de Dios por los méritos de Jesucristo. Ninguno de nosotros llegó a ser hijo de Dios por nuestros propios méritos, ¿verdad que sí? Solamente por la gracia de Dios. Eso nos une el amor de Dios sobre cada uno de nosotros. Pero no solamente eso, sino que como hijos agradecidos, cada uno de nosotros debe de amar a Dios en obediencia. Así que recibimos el amor de Dios de gratis. Como acción de gracias devolvemos el amor de Dios a Dios. Entonces entre nosotros de una forma natural tiene que existir el amor. El amor es la base de la iglesia. El amor es lo que movió a Dios a entregar a su Hijo. El amor es lo que movió a Cristo a morir por nosotros. Por consiguiente, en base a ese principio del amor, la iglesia madura se aman unos a otros. Y esa es la edificación que Pablo quiere en Cristo. Así que esa es la pasión y eso es lo que nos debe unir también a nosotros. Y también dice que conozcamos y disfrutemos un gran tesoro. Así que todas las riquezas que podamos tener materialmente hablando no se comparan con esa riqueza que aquí llama pleno entendimiento. Entender y profundizar. En versículos 2 y 3 al final dice, y de Cristo en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Yo no sé, pero como pastor a veces también pienso y cuando veo frialdad de los hermanos participar de la escuela dominical, por ejemplo, y que no se animan. Cuando veo frialdad en participar de un discipulado activo. Cuando veo frialdad en querer ser parte activa de la vida de la iglesia. Me pongo a pensar y digo, efectivamente, se están perdiendo conocer misterios ocultos maravillosos que podemos descubrir tan simplemente como una clase de escuela dominical, tan simplemente como participando. Porque la vida de la iglesia no es solamente recibir y aprender, es poner en práctica. Cuando salimos juntos a hacer la obra del Señor, sea en un viaje misionero, sea en visitas aquí en nuestra comunidad, haciendo algo para Cristo juntos. Cuando juntos nos estamos discipulando, estamos meditando en la palabra, estamos edificando una cultura que significa descubrir tesoros maravillosos que se aplican a nuestra vida. Que nos hacen madurar, que nos edifica, hermanos. Es la edificación
que es una de las razones por la cual la iglesia existe. La iglesia existe en primer lugar para exaltar y glorificar a Dios, para hacer luz en un mundo perdido. Para eso está la gran comisión de predicar el evangelio. Pero también para que los cristianos se animen y se edifiquen y crecen espiritualmente. Y aquí está hablando el apóstol Pablo en esta pasión que él tiene por estos hermanos, de que ellos descubran estos misterios, ese tesoro, que se animen a participar, que se animen a tenerlo para disfrutarlo. Es una opción, hermanos, que está ahí en nuestras manos. Miren, hermanos, el cristiano, el Hijo de Dios, el que una vez puso la fe en Jesucristo, tiene algo que le hace la gran diferencia del resto del mundo. No, tiene muchas cosas, pero hay algo especial. Y es la presencia del Espíritu Santo en su vida. Y teniendo la presencia del Espíritu Santo, tener al Espíritu Santo ahí triste. Y creo que una de las cosas del texto que dice que no contristéis al Espíritu, no tengas triste al Espíritu Santo. Yo creo que una de las cosas que puede poner triste al Espíritu Santo es no darle trabajo. Él nos quiere, tiene para nosotros algo nuevo que revelarnos. Tiene una experiencia nueva que quiere que participemos. Quiere que experimentemos en su conocimiento, en su palabra, en la vida cristiana. Está ahí, Él quiere hacerlo, está con nosotros, pero no le damos trabajo. Estamos ocupados en otras cosas, no le damos interés a eso. Porque lo siguiente, no somos edificados. Y quizás sea la razón por la cual porque quizás algunos de nosotros, siendo ya adultos en edad, nos comportamos como niños y nos da la perreta. Nos dio la perreta. Nos pusimos bravos con aquel, no le hablo, no me habla, y no me mira, y no me cuida, y lo juzgo. Y nos comportamos como niños porque somos niños espirituales. Porque no hemos permitido ser edificados estando el Espíritu Santo listo para hacerlo. Pero no le damos prioridad. Y ese es el tesoro, hermanos. Es un tesoro. Un tesoro que está ahí disponible. Y empezamos a aprender cosas que tienen mucho sentido. Por ejemplo, cuando aprendemos ese tesoro, es uno de los primeros, ¿verdad?, que conocemos cuando conocemos a Cristo. Es entender lo que es la gracia de Dios. Un Padre amante que nos amó tanto que envió a su Hijo a morir por nosotros, que ese Hijo pagó en la cruz por nuestros pecados, que si creemos nuestros pecados han sido todos perdonados, que somos herederos de una herencia preciosa que nuestro Padre nos ha dado. Es un regalo que ya tenemos aquellos que hemos puesto sinceramente la fe en Jesucristo. Y eso debe descargar nuestro corazón y estar descansados en Él. ¿Por qué afanarme por merecer el amor de Dios si ya Él me ama? ¿Por qué frustrarme conmigo mismo? Porque no puedo ser perfecto para merecer su amor si su amor está ahí incondicional. Son cosas preciosas, elementales, que son un verdadero tesoro que pueden cambiar completamente nuestra vida. Cuando la entendemos y lo reconocemos. No hay razón para que un cristiano tenga un corazón cargado, ni tratar de buscar forma de ganarse el amor de Dios. Cuando eso está ahí, eso lo aprendemos, eso es parte del misterio precioso que descubrimos. Y que la iglesia está para que nos entendamos y lo pongamos en práctica y vivamos esa vida descansada en el Señor. Si ya he sido limpio, ¿qué impide que yo pueda vivir la vida cristiana a plenitud? Si ya el Señor murió por mis pecados y soy un hijo de Dios, ¿qué impide para que yo con poder salga y haga la obra de Dios? ¿Solamente lo impides tú o yo? Por no ponerlo en su lugar, por no decidirme, por no mover mi voluntad a decir, Señor, esta realidad, esta maravilla que es tu presencia, la voy a poner en práctica. Hermanos, cuando Cristo murió, ¿qué pasó con el velo? El velo se rasgó. Cualquier cristiano que ha sido perdonado, bueno, si es cristiano es porque ha sido perdonado, ¿no?
Por consiguiente, volviendo a decir las cosas bien dichas, cualquier verdadero cristiano tiene acceso a la misma presencia, al trono de Dios. Amén. Si no lo hacemos es porque no nos da la gana, porque no le damos tiempo, porque nos dedicamos a hacer cualquier otra cosa menos poner al Señor en prioridad en nuestra vida. Hermanos, para un cristiano que ya tiene a Cristo en su corazón, que ya ha sido sellado por el Espíritu Santo, el problema es él si no crece en el Señor, si no madura, si se mantiene infantil espiritualmente. Es algo que está tan a la mano, tan disponible. Es un tesoro tan maravilloso que cuando tomamos de él y tenemos en él, la vida se hace tan distinta. Empezamos en un proceso de crecimiento, de edificación, nos llena más de amor para los demás, tanto para los de afuera como para los de adentro. Es algo que está disponible para el cristiano, porque Cristo ya hizo lo que había que hacer, ya Él murió. Y nosotros ya hicimos lo que teníamos que hacer para ser hijos de Dios, lo aceptamos. Porque siguiente somos hijos de Dios. Ahí está nuestro Padre, ahí está su herencia, ahí está el Espíritu Santo. Ahí está su palabra. ¿Qué más queremos? ¿Qué más queremos? Está ahí. Nos toca a nosotros tomar la acción. Esta ilustración la escuché yo cuando era niño, quizás la he repetido no sé cuántas veces, pero ilustra también de un barco, unos náufragos que estaban muriendo de sed. Y lógicamente no se atrevían a tomar agua del mar porque sabe que eso le iba a empeorar, muriendo de sed. Y resulta que estaban en la desembocadura del río Amazonas. El río Amazonas se mete millas dentro del mar, del océano. Por consiguiente, lo que tenían ahí era agua dulce y estaban muriendo de sed. No tiene sentido que un cristiano no viva una vida victoriosa. No desarrolle su vida cristiana cuando el Señor está disponible. Cuando su Espíritu Santo está con nosotros y en nosotros. Cuando ahí está su palabra. Cuando aquí está su iglesia. Con hermanos que se preparan para preparar la mejor lección que ellos pueden. Con un programa con todos nuestros defectos, pero que tratamos de que la iglesia se disipule de una manera práctica. Buscando la forma de acercarse a la palabra de Dios diariamente. Comprometidamente. Ahí está el programa. Ahí están los hermanos listos a ayudarnos. Ahí está el alcance de la mano. Pero ¿qué nos cuesta levantarnos quizás un poco más temprano? ¿Qué nos cuesta demorarnos un poco más o dedicar un día a la semana extra? Ahí están los grupos de oración, ahí está el material que se manda, motivando a los hermanos para que saquen jugo a la palabra y lo pongan en práctica en sus vidas. Para edificación, para que sean consolados, para que sean edificados, para orden y firmeza. Y este texto, hermano, este versículo está tremendo. Estos dos versículos, 4 y 5. Son cosas que a veces no nos gustan, pero que son parte de la vida cristiana y para ser edificados. Versículos 4 y 5. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo Jesús. Así que la realidad es que necesitamos esa firmeza, esa fortaleza, porque vivimos tiempo, bueno, desde el apóstol Pablo ya existía esto, así que imagínense usted cómo el enemigo no se ha perfeccionado su trabajo para venir vestido de ovejita, pero para engañar con falsas doctrinas. Este sábado, bueno, ayer fue sábado, el antes pasado, estábamos haciendo la visita a los hermanos de visitación y ahí llegaron a la puerta. Y cuando la hermana abrió, o la persona que estábamos visitando, ahí estaba. Una ovejita. Pero vienen hermanos con doctrina falsa. Aquellos que, por ejemplo, hacen de la fe un negocio. Hacen de la iglesia un negocio. Donde tratan de vender
las bendiciones de Dios, buscando que tú tengas que sembrar con tu dinero lo que va para el bolsillo del pastor o de algunos cuantos líderes de la iglesia, y hacer del evangelio una mercancía, hermanos, eso es doctrina falsa. Eso no tiene nada que ver con el evangelio, y la iglesia tiene que estar lista para eso, para enfrentar eso, para reconocer eso. Cuando se enseña que la sangre de Cristo no es suficiente y que hay que cumplir con reglas y religiones y cosas para tú poder ser salvo, y te quieren obligar a pertenecer a una secta, a una religión donde tienes que cumplir tantos y tantos requisitos y tantas cosas, eso es una falsa doctrina que hace daño y tristemente engaña. Hay que estar fortalecido, hay que estar agarrado del Señor. ¿Qué pasa con aquellos que para agradar a los feligreses que practican un pecado determinado, pues cambiamos la doctrina y decimos que ya eso no es pecado? Porque no queremos ofender a alguien donde un pecado se llama ahora estilo de vida. Y todas estas cosas están tratando de hacer daño en la iglesia, y lo hacen si no estamos al tanto, si no tenemos los ojos abiertos, si no estamos preparados y firmes en el Señor. No hay cosa más triste, y ha ocurrido y sigue ocurriendo aún en nuestra iglesia, de ver hermanos débiles que no están suficientemente fortalecidos para reconocer estas falsas doctrinas y no caer en ellas. Es triste. Por consiguiente, debemos de animarnos, no solamente del pastor, desde el púlpito, unos a otros, para hacernos crecer, estar firmes, para que cuando vengan con estas palabras persuasivas, no dejarnos engañar, como dice el apóstol Pablo. Pero tampoco, hermanos, que el desorden se haga parte. Qué importante es que haya orden. Qué importante que las cosas se hagan bien hechas. El desorden, hermanos, en la administración de la iglesia que hemos visto, gracias a Dios, no creo que existe en nuestra iglesia por la misericordia de Dios y porque ya es una iglesia que por tiempo tiene una organización. Pero déjenme decirle algo que aprendimos en un viaje misionero, y los hermanos misioneros que están aquí saben. Y estando en el viaje allí misionero, nos enteramos, y el hermano de allí local nos dijo, no, si un pastor vendió a su iglesia. Digo, vendió a la iglesia y era de él, el templo era de él. Dice, no, la iglesia, templo con gente y todo. Nos reímos, pero oye, hermano, eso es trágico. Qué desorden. Donde alguien se crea dueño de todo, hasta de la gente, y lo venda. Y yo te digo, no, yo te doy tanto y ahora tengo una iglesia de tanta gente, tanto eso, pagan tanto, tantos diezmos, tantos ofrendas, está bueno. Te lo compro. Desorden. Quizás lugares donde solamente se busquen experiencias emocionales y no profundizar en la palabra, hacerlo todo más fácil para atraer gente, pero no comprometerse en profundizar en la palabra. Desorden cuando queremos ganar adeptos y perdemos la visión de que lo importante es ganar a personas para Cristo, para arrepentimiento y confesión de pecado. El orden de las cosas se nos va de la mano. Nuestro llamado es para salvar a personas de la muerte eterna y tengan un encuentro con Jesucristo. Ese es el orden, la orden dada por Dios. Pero cuando eso no ocurre y queremos solamente tener una iglesia grande y hacer esto y lo otro, hay desorden. Cuando cada cual hace lo que quiere y no respetamos a los líderes que fueron elegidos de la iglesia y no respetamos las cosas como deben ser, hay desorden. Pero el Señor está llamando a través del apóstol Pablo y está reconociendo que la iglesia de los colosenses o en Colosas había orden, había firmeza, y Él lo está reconociendo. Hermanos, y solamente eso puede ocurrir, de estar fortalecido cuando vengan doctrinas falsas o quieran venir doctrinas falsas. Cuando estemos organizados de una manera que el desorden no nos haga mella y hagamos las cosas bien hechas delante de Dios, es cuando hemos sido edificados y estamos firmes en Cristo, en la palabra de Dios.
en la unidad del amor de nuestros hermanos, disfrutando de estas riquezas y creciendo para no dejarnos llevar ni por doctrinas extrañas ni por desórdenes, por intereses de alguno en particular. Y todo eso el apóstol lo resume con una expresión que también pudiera ser parte del idioma cristianés: andar en Cristo. No, yo ando en Cristo. ¿Y qué significa eso? Vamos a ver los versículos 6 al 7. Porque eso es más que una frase. Eso es más que una idea. Eso implica un estilo de vida. Implica compromisos. Es muy fácil decir andar en Cristo, pero que sean solo palabras. Dice el versículo 6, Colosenses 2. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así que habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Estuve leyendo en un comentario bíblico ahí, tratando de entender mejor el versículo 6. Y el comentario bíblico que estaba leyendo dice que la palabra o la expresión no es por tanto, es una palabra en griego, el original, que es katos. Y teniendo en cuenta lo que significa katos, la idea de ese texto sería como de esta manera siguiente: como que han recibido a Cristo y este es el Señor, entonces deben de andar en Él. Si has recibido a Cristo, si un día levantaste tu mano, Jesucristo, me arrepiento de mis pecados. Por cierto, si tú dices que venga Cristo, cambia mi corazón, pero tú no te arrepientes de tus pecados, usted puede decir lo que quiera, ahí Cristo no entró. Cristo entra en un corazón limpio. Amén. Arrepentido de nuestros pecados, confesando nuestros pecados delante de Dios, creyendo que Jesucristo es el Hijo de Dios, que murió por mis pecados, poniendo mi fe en ese Cristo, el Señor entra, Él cambia las cosas, Él hace nuevas todas las cosas. Entonces yo puedo decir: ahora voy a andar en Cristo. Pero eso tiene que estar ahí. Y eso implica entonces una nueva forma de vivir. Las cosas viejas pasan. Tienen que ser hechas nuevas. Si era mentiroso, si era ladrón, si era mujeriego, si era borracho, si era cualquier cosa que yo haya sido antes, el día que confesé mis pecados y Cristo entró, Él limpió todo eso. Y de ahora en adelante yo ando en Cristo. No se puede padecer a la vida de antes, cuando yo andaba sin Cristo. Amén. Las cosas son hechas nuevas. Andar en Cristo significa una nueva vida, con nuevas visión, con nuevos sueños, con nueva pasión, con nuevos conceptos. ¿Por qué? Porque Cristo es el Señor. Eso es lo que el texto está diciendo. Si ahora tú andas en Cristo, porque Cristo es en el Señor, entonces tú debes andar como Él anduvo. Él es el Señor, Él es el jefe, Él es el que merece todo. Yo no puedo decir: ando en Cristo, pero te ignoro. Ando en Cristo porque ahora soy bautista y me bauticé, pero ignoro tu voluntad. No te obedezco en lo que tú mandas en tu palabra. Mi vida yo la sigo llevando como siempre la llevé. Yo sigo teniendo la rienda de mi vida y la llevo según mis propios intereses. No, porque Él es el Señor, las cosas nuevas, las cosas son hechas nuevas. Ahora debemos de andar en Cristo. De ninguna manera se puede andar en Cristo desobedeciendo sus órdenes. Donde sus palabras vienen a ser para nosotros ahora la forma en que debemos de vivir, la nueva forma de comportarnos. Las reglas de juego por las cuales yo me guiaba antes, que tenía que ver con tantas cosas en mi vida, eso va para la basura. Ahora vamos a ver cuáles son las nuevas reglas del juego donde Cristo es el Señor.
Antes yo era el Señor. Ahora Cristo es el Señor. Y para andar como Él anduvo, tengo que averiguar cómo Él anduvo y qué es lo que debo de hacer. Y adaptar mi vida, cambiar mi enfoque, cambiarlo todo, porque ahora ya yo no soy el Señor, ahora Cristo es el Señor. Bueno, Cristo siempre fue el Señor, pero quiero decir Señor de mi vida. Antes el Señor era el Señor con minúscula, el dueño de todo. Ahora ese Señor que siempre existió, yo me acomodo a Él, yo me someto a Él, yo lo pongo en el lugar que Él merece y empiezo a obedecerlo. Y eso significa andar en Cristo. Por consiguiente, vivir en Cristo es más que conocer cómo Él vivió. No es conocerlo solamente, es ponerlo en práctica. Y eso es lo que el apóstol Pablo quiere que sus hermanos hagan, y por eso está apasionado de que realmente ellos vivan en Cristo y no sea solamente un eslogan religioso. Para eso dice que deben estar arraigados. Esa palabra me da a mí la idea de raíces profundas, no superficiales. Y esas raíces profundas en Cristo implica un compromiso muy serio de nosotros en la meditación de su palabra y en la oración. Hermanos, eso no viene por ninguna otra forma. No viene ni tan siquiera oyendo los mensajes del pastor. No viene ni tan siquiera poniendo una estación cristiana y oyendo música cristiana, lo cual todo es bueno. Amén. Raíces profundas es más que eso. Enraizar es más que eso. Arraigados es más que eso. Hay que doblar rodilla en el nombre del Señor, buscar su rostro, buscar en la palabra del Señor, analizar, meditar, repetirlo y repetirlo y buscar en esa intimidad con el Señor. De ahí vienen las raíces que van profundas en su palabra, profundas en su voluntad. Eso no cae del aire. Sí requiere nuestro esfuerzo. Fíjense, hermano, el ser hecho hijo de Dios a nosotros nos toca la parte más fácil. ¿Por qué? Porque Dios lo hizo todo. Es un regalo. La gracia de Dios es un regalo. ¿Qué hay que hacer para tener un regalo? ¿Pagarlo? ¿Trabajarlo? No. ¿Qué hay que hacer? ¿Aceptarlo? ¿Te regalo esto? ¿Sí? No, no lo quiero. Es lo más grande. Es lo que más costó, pero no me costó a mí. Le costó a Cristo. Costó su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Por consiguiente tiene un gran valor. Es lo que más valor tiene. Pero el Señor en su gracia no los regala. Un regalo. Y menos mal que es un regalo porque si no nunca lo tenemos. La única forma de poder obtener la salvación sin ese regalo es nosotros no haber nunca pecado. Y eso es un chiste, ¿no? Todos hemos pecado y muchas veces. Quiere decir que es el regalo precioso, pero eso se obtiene en el momento. Ya lo acepto, confieso mis pecados, me arrepiento de mis pecados, creo que Cristo es el Señor, lo declaro, Señor, te acepto. Él entra y ya lo tengo. Todo lo hizo Él, nosotros solamente fue poner la fe, creerlo, aceptarlo. Hermano, pero en esta parte, Dios y Cristo sigue teniendo su parte. Amén. El Espíritu Santo sigue teniendo su parte. Pero aquí sí nos toca a nosotros compromiso. Aquí sí nos toca a nosotros para ser arraigados tiempo, prioridad en Cristo Jesús, las cosas de Dios. Sacrificarnos de algunas cosas para poner en ese lugar su palabra, la iglesia de Cristo, el servicio al Señor, todo lo que tiene que ver con Él, la oración sobre todo, para estar arraigados en esa comunicación, pero también en experiencia. Para poder, dice el apóstol ahí, también sobre edificados, es decir, edificar sobre lo edificado. En Cristo ya tenemos la base firme, la roca inconmovible de Jesucristo. Amén.
Cuando creemos en Cristo, recibimos por la gracia la salvación, nuestros pies están en una roca firme, ese es el cimiento. Sobre ese cimiento ahora toca reedificar algo más. Para alcanzar madurez, para crecer, para edificar una vida cristiana útil, productiva. Claro que sin Cristo tampoco va a suceder. Sin el Espíritu Santo no va a ocurrir nada. Eso va a ser pura religión si Cristo no está ahí. Pero sí nos toca a nosotros hacer la parte de sobreedificar en nosotros y en nuestros hermanos. Para eso está el discipulado práctico, las experiencias que nos llevan al crecimiento, hacer la obra de Dios, compartir de Cristo a otras personas, invertir en la obra del Señor, no solamente con dinero, pero con nuestro tiempo, con nuestros talentos. Eso requiere dar. Lleva sus riesgos, sí. ¿Tenemos que salirnos de la comunidad? Sí. En el nombre del Señor no hay edificación y crecimiento si no estamos dispuestos a sacrificar algunas cosas. Mucha gente ya no le gusta predicar eso, porque si la gente lo menos que quiere es un compromiso. Bueno, esto es un compromiso, hermanos. I'm sorry. Es lo que la Biblia enseña. ¿Tú quieres crecer? ¿Tú quieres glorificar a Dios en tu vida? ¿Tú quieres ser edificado en las cosas de Dios? ¿Tú quieres disfrutar a plenitud la vida cristiana? Requiere un compromiso. Requiere tiempo, dedicación al Señor. Ser también, dice el texto, confirmados en la fe. ¿Cómo? ¿Qué querrá decir eso? Bueno, realmente muchas personas, hermano, y eso yo lo he visto en mi experiencia cristiana de tantos años ya, lo he visto muchísimo en muchos hermanos. Tú le preguntas si han sido salvos, sí. ¿Han puesto la fe en Jesucristo? Sí. ¿Reconocen que tienen la vida eterna? Sí. Sin embargo, necesitan a veces ser reafirmados en esa fe porque la forma en que ellos se comportan, tal parece que todavía están luchando porque Dios los perdone. Y hay mucha frustración en eso. Es como que un hijo de nosotros estuviera esforzándose todos los días para que nosotros lo querramos como hijo. Y uno tiene que decirle, yo te quiero, punto. Tú no hay que hacer nada para que yo te quiero, tú eres mi hijo. Tú eres mi familia, tú eres mi sangre. ¿Usted se imagina que cada usted que se levante por la mañana usted diga, ayer yo dije algo, ahora mi papá ya no me quiere? Y hay cristianos que viven en esa agonía de pensar que porque cometieron un error, porque pecaron, por lo que hayan hecho, que todos lo hacemos tristemente, ya Dios no lo sabe y ahora tienen que empezar a volver, están cargando con pecados que ya están perdonados y necesitan ser confirmados en la fe y de una forma positiva y bíblica. Es decir, hermano, usted está perdonado, usted puede servir al Señor, no siga con esos traumas, eche eso para atrás, usted es hijo de Dios, el Señor le ama a usted. Adelante, adelante, no necesita hacer otra cosa. Dice también que debemos ser enseñados. Hermanos, para estar arraigados en la palabra y sobre edificar, tenemos que aprender. Y no es una enseñanza para que tengamos conocimiento intelectual, es una enseñanza para practicarlo. Yo hoy me gocé mucho en la clase de la escuela dominical, porque en la discusión que había allí en el grupo, era aplicando una enseñanza bíblica para ser mejores nosotros como cristianos. De eso se trata la enseñanza. No para tener un conocimiento más teórico sobre la Biblia, lo cual es importante saberlo, pero no es para conocimiento, es para vivirlo. Es para ser enseñados, para saber qué vamos a hacer. Y entonces cuando eso ocurre, dice también ahí el versículo, abundando en acciones de gracias. Abundando en acciones de gracias. ¿Saben? Cuando abundamos en acciones de gracia, hermanos, cuando vemos los frutos maravillosos de lo que significa andar con Cristo. Cuando vemos que el Señor nos usa a pesar de nosotros. Cuando vemos cómo podemos ser instrumentos del Señor para ayudar a una familia, a una persona, para que una persona sea salva. Y somos parte de ese proceso. Cuando vemos que a pesar de nosotros el Señor nos puede usar.
y nos usa con poder. Hermanos, no hay menos cosa que decir, gracias Señor, bendito sea tu nombre, te alabo y te bendigo Señor. Acción de gracias, unidad, porque existe esa unidad, existe ese arraigamiento, estamos sobreedificados, estamos enseñados, estamos actuando. Y cuando actuamos en el Señor, sobreabunda las bendiciones, sobreabunda el gozo, porque estamos mirando los frutos, los resultados, no de una vida mediocre, no de un niño malcriado, espiritualmente hablando, sino de alguien que ha crecido y que el Señor usa con poder. Y entonces estamos tan agradecidos al Señor de que a pesar de nosotros, Él nos usa. Y a pesar de nosotros, gracias a su poder, el Señor hace una obra tremenda. Hermano, y la iglesia estamos para uno a los otros animarnos, para que sea un crecimiento familiar. ¿Verdad que sí? No sé ustedes, pero muchos de nosotros se están tan contentos cuando vemos a nuestros hijos graduándose, haciendo bien las cosas, cuando ya crecieron y encontraron una buena pareja y han formado su hogar y nos da nietos y vemos establecido su hogar y nos sentimos orgullosos, ¿verdad que sí? Y contentos. Ese es el espíritu de la iglesia de Cristo. No tanto lo que yo pueda alcanzar, no tanto lo que yo pueda madurar, no tanto cuánto yo me pueda enraigar en las cosas del Señor. No tanto yo como mi hermano, como mis hermanos. Y animarnos y estar en ese espíritu. Es lo que el apóstol Pablo está haciendo con pasión. Es una lucha que él tiene de ver a aquella iglesia que no conoce, que nunca ha estado allí. Lo conoce de oídas, pero se siente comprometido por aquellos gentiles que habían conocido al Señor, que habían crecido, que habían formado su iglesia y ahora está animándola a que estén arraigados, que crezcan, edificándolos. Se siente esa edificación de esa iglesia, gloria al Señor, se siente motivado y esa es la motivación que nos debe tener a nosotros, unos con los otros. Hermanos, Cristo, el número uno, debe de ser número uno en nuestra vida, para que sea número uno en nuestra familia, para que sea número uno en nuestra iglesia. Y esa debe ser nuestra pasión como hermanos en Cristo. Para que exista esa unidad que el Señor enseña, que es el mensaje al mundo de afuera. El mensaje del mundo es que la iglesia se ame unos a otros. Ese es el mensaje poderoso. Y para que eso ocurra tenemos que tener esa pasión de ayudarnos unos a otros. El Señor Jesucristo puso una parábola para enseñarle a aquellos hombres lo que significa la palabra el prójimo y cómo debemos de tratar a nuestro prójimo. ¿Se acuerdan la parábola del buen samaritano? Y en esa parábola, aquel hombre herido, moribundo, recibió la atención de un samaritano que lo ayudó, lo levantó, le curó sus heridas, lo llevó a un lugar para que lo atendieran, pagó de su bolsillo para que atendieran a aquella persona, invirtió en aquella persona y dijo, eso es lo que ustedes deben de hacer. Ese es su prójimo. Ahora, si esa palabra está dicha y aplicada a un desconocido, ¿cómo será a un conocido? Si debemos de hacer así para los extraños, ¿cómo no será para nuestros hermanos en Jesucristo? ¿No debe ser más importante todavía? ¿No debe ser mayor la atención? ¿No debemos de sentir eso los unos por los otros? En el nombre del Señor quiero animarles, hermanos, que estemos motivados a edificar nuestras vidas, pero con ese ejemplo y con palabras de ánimo, edificar la iglesia de Jesucristo. Amén. Padre Santo, Señor, te alabo y te bendigo, porque tu palabra siempre, siempre, siempre
tiene algo nuevo para nosotros. En ella encontramos tu voluntad. En ella encontramos el alimento que nuestro espíritu necesita. Gracias, Señor, porque tu palabra es clara en lo que esperas de tu iglesia, espera de tus hijos. Que seamos fortalecidos, edificados en una vida espiritual fuerte, madura, productiva, saludable. Eso es lo que tú esperas de nosotros y de tu iglesia. Ayúdanos, Señor, a practicarlo, pero también a animar a nuestro hermano a que lo haga. Señor, porque son tiempos difíciles y no queremos que las falsas doctrinas, que el desorden llegue a nuestras puertas y divida y haga daño. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a hacerlo y hacerlo bien. Ayúdanos a decidir por realmente seguirte a ti y priorizarte a ti en nuestras vidas. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.